Ya estamos ahí en la previa de lo que significa esta celebración de fiestas patrias, pero claro, la seguridad es un tema importante y es por eso que se están tomando algunas decisiones para, obviamente, mantener un cierre en específico, pero hay preocupación por los fonderos porque dicen que no van a alcanzar a recuperar también su inversión. Es todo un tema. Exactamente, 9 de la mañana con 26 minutos, septiembre, mes 18ero, mes de la patria, mes de tradiciones, mes del cumpleaños de nuestro querido Luis Darmendray. ¿Cómo estás? Bien, contento. Este fin de semana muy lindo también, muy celebrado. Feliz cumpleaños atrasado, muchas pues. gracias. Usted es parte de quienes son hijos del verano, o la previa del verano. Claro que Claro, sí. justamente, sí. Usualmente se celebra la semana entera en todo caso, así que igual hay tiempo para... Absolutamente. Oye, ¿te gusta esta época? Además de tu cumpleaños, por supuesto, septiembre esperado por tu cumpleaños todos los días, o sea, todos los años. ¿Pero qué pasa con las fiestas patrias? ¿Te gustan? Sí. Sí, no, mira, me encuentro hermoso. Yo recuerdo mucho a Pedro Lemebel cuando dijo de que Chile se merecía celebrar, porque es un país que ha sufrido tanto, que ha tenido tanta historia marcada por muchos sucesos horribles. Entonces Chile se merece celebrar, se merece celebrar completamente. Yo creo que la gente también es un momento en el cual podemos reflexionar, por supuesto, también sobre qué somos como nación, qué somos como país. ¿Qué es lo que nos hace chilenos? Exactamente, ¿Qué más es allá ser del chileno? tiquitiquití, un eslogan o una frase cliché, al fin y al cabo las cosas que nos hacen sentir parte de algo. Sí, Creo que eso es buscar muy motivos importante. para estar orgullosos, ¿no? Exactamente, Eso sí. es algo que nos invitan, bueno, todos los cumpleaños. A propósito de tu cumpleaños, Totalmente. permite una revisión, ¿no? De nuestra Sí. historia, de quiénes somos, de lo que hemos recorrido para llegar a ser lo que estamos siendo hoy. Y yo creo que con la patria podemos hacer exactamente lo mismo. Totalmente, y por supuesto siempre se agradecen los días de descanso, igual de pausa. ¿Cómo anda para el emboque? ¿Cómo anda para el emboque? Horrible, soy Horrible. pésimo para todos los que tienen Ya, que entonces no lo vamos a hacer jugar con el enfoque para no hacer pasar vergüenza. ya ha pasado varios años de humillación con eso ya. No lo vamos a... Oye, a propósito de Mucha. orgullo, nosotros siempre estamos orgullosos de tenerte acá, Matías, en nuestra casa porque nos llevas precisamente la historia, no, nos traes la historia del pasado al presente para forjar un buen futuro y son muchos los que te reconocen también acá, ciudades, el otro día estuvimos en Penco, te conocen muy bien allá también, sí, muy grande porque Penco. tú llevas precisamente la historia al presente y ahí es donde estamos muy orgullosos de tenerte acá y hoy día no va a ser la excepción. Absolutamente. Bueno, en Penco fue hermoso el día jueves pasado. Estuvimos haciendo dos eventos en realidad. Primero con niños de la Escuela Isla de Pascua, después en la tarde una charla sobre arquitectura de Penco. Así que no, fue precioso el jueves pasado ahí en esa comuna tan histórica y con tanto por descubrir también. Por supuesto, pero hoy lo que nos convoca es esto, ¿no? Que aparece aquí en Exactamente. pantalla. Vamos a hablar de las construcciones religiosas luego del terremoto de 1960. Exactamente. Porque ahí, por supuesto, ya lo hemos comentado en otras conversaciones, la arquitectura religiosa, la arquitectura de las iglesias católicas particularmente, es motivo incluso de turismo hoy día en distintas ciudades del mundo. Claro, y de hecho aquí en nuestra zona, en la provincia, nos encontramos con algunos casos bastante singulares, algunos lamentablemente ya no están, pero hay una raíz también religiosa muy importante y lo que pasó con el cristianismo en general, en los 60 principalmente, porque no solamente la iglesia católica, también las iglesias protestantes pasaron por ese mismo proceso de modernización y su arquitectura se salió de los cánones clásicos. Y hay una universidad muy importante que es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fundada en los años 50 con personajes como José Vial, Arturo Baeza, Alberto Cruz, que deciden tomar carta en la reconstrucción de la zona destruida por el terremoto de 1960. Ya, y ahí te quiero preguntar particularmente, porque claro, el 60, como muchos otros terremotos, pero particularmente el 60, hizo que muchas organizaciones vinieran a nuestro país. Algunos países como México, pero hacia la ciudad, Estados Unidos, claro. Pero hacia la ciudadanía, finalmente. Levantar lo civil, si se quiere. Colegios, escuelas, Exactamente. poblaciones, estaciones de trenes. Lo vivimos con el terremoto del 27F. Sí. Costó mucho que se levantaran algunas parroquias, algunos templos, porque no tenían ese apoyo. Y aquí particularmente el 60 vino una universidad destinada solamente a apoyar la reconstrucción eclesiástica, si se quiere. Exactamente. Bueno, fue una comunicación entre los obispados con la Pontificia Universidad Católica, pero lo llamativo es Valparaíso. La Escuela de Valparaíso de Arquitectura, la Católica, es una escuela súper particular que tiene una poesía y una historia muy fuerte. Uno va al campus, de hecho, ahí a recreo y es como estar en otro planeta, estar en un oasis. Hay una paz, hay una quietud que se siente increíble. Y claro, en la década del 60 confluyen muchas cosas. Una es la consolidación de esta escuela,
los apoyos que hacen a la zona devastada, pero al mismo tiempo está ocurriendo los cambios en la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, que para la gente en la casa tenga en consideración es ese momento cuando la Iglesia comienza a hacer una especie de revisión a sí misma, acercarse al pueblo, eliminar el latín, hacer arquitectura un poquito más empática. Y en ese contexto coincide el terremoto del 60, la Católica de Valpo y una nueva filosofía en términos arquitectónicos. O sea, la ecuación perfecta para comenzar desde cero con proyectos como este, para que nos cuentes qué vemos aquí en imágenes. Bueno, esto es Arauco. Un saludo muy grande a toda la comuna de Arauco, una comuna preciosa que a mí en lo personal me encanta, pasar el verano ahí en la playa de Arauco, preciosa, pero que claro, después del terremoto del 60 ocurre de que la parroquia, justamente frente a la plaza, la parroquia San José sufrió daños de consideración y se demolió, pero se conservó el campanario. Lamentablemente el campanario colapsó producto del terremoto del 27F en 2010, pero lo que se ve atrás del campanario, fíjense, es una construcción de un nivel un poquito inusual con diagonales y con formas bastante extrañas. Parece platillo volador. Parece platillo volador, algunos le llaman iglesias galpón también, y esa vendría siendo la reconstrucción desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Valpo. O sea, este campanario es lo original que se logró salvar de ahí, el resto se tuvo que demoler. Qué bueno que se quiso dejar, no se demolió entero. Sí, lamentablemente sí, por el 2010 se colapsó completamente. Hubo muchos proyectos, me acuerdo, de rescatar los escombros. Hay una fundación, Proyecta Memoria, que trató de salvar un poco los escombros de eso, pero claro, la idea original era dejar atrás la nueva iglesia y adelante las ruinas. Ahora, el contraste, y aquí podemos hablar de los estilos también de cada una de las construcciones, a ver si podemos detallar un poquito acerca de eso, porque por supuesto, sí. Se ve la diferencia, ¿no? Claro, o sea, el campanario te habla del antiguo orden, o sea, de partida campanario. Claro. Las iglesias antiguas tenían torres con reloj, fíjense cómo se ven esos elementos de ese triángulo y ese arco, muy propio de la arquitectura neoclásica derivada del ayer. Pero vemos la iglesia que se reconstruyó totalmente distinta. Situémonos, 1962-1963, o sea, 60 años atrás, y así estaba proyectándose esta nueva iglesia. Moderno. Muy moderno, con materiales muy austeros. Materiales en algunos casos de desecho, maderas, latas, y mezclando curvas con diagonales, esta marquesina espectacular que sobresale, por supuesto que sí, y todo a cargo del profesor Arturo Baeza. O sea, se puede construir también con desechos, con desastres. Mira, con todo lo que sobra, por ejemplo, en la construcción en términos de maderas, de encofrados, todo lo demás se pueden hacer muchas cosas. Si hay un tema ahí de reciclaje que qué lindo es por dentro es preciosa. O sea, yo de verdad, yo no sé si la gente de Arauco dimensiona la historia que tiene este edificio o la importancia que tiene en términos de la Universidad, la Católica de Valparaíso, la obra del profesor Arturo Baeza y también la estructura que tiene. ¿En qué sector se ubica? Frente a la plaza. Frente a la plaza. Pleno centro. Y siento que juega mucho también con este concepto de una ruca, si se quiere, muy por dentro, digamos, muy en lo que significa también la zona de la Araucanía. Sí. Se parece también a la iglesia que tenemos acá en Concepción. Bueno, acá que parece una nave aquí en el centro, en Lincoyán. Tiene como un poco de un aire, ¿no? Sí, son arquitectos distintos, pero son de la misma época, son contemporáneos. Claro. Años 60, liberación de la iglesia. Estructura metálica, fíjense cómo, y no se esconde. Está completamente expuesta. Y las ventanas. Y las ventanas, como también te fijas los muros que están en pendiente, o sea, también tú te puedes sentar ahí, puedes apoyarte y tienes una distribución totalmente casi 360 de la iglesia. Que eso es parte también de cómo cambia la iglesia después del terremoto y Concilio Vaticano. Porque antes el altar estaba adelante y toda la gente tenía que estar como en filita, ¿cierto? Hacia atrás. Cambio ahora es como más unido, más compartido. Y sí que es austero porque acá no nos encontramos con lo que quizás veríamos en iglesias más antiguas, ¿no? Estos retablos muy grandes. Eso es cierto, sí. Acá las imágenes, por ejemplo, que siempre están dentro de la iglesia católica. Las estaciones son cuadros nomás. O sea, es algo muy sencillo porque aquí lo que se busca destacar, me da la impresión, es la construcción. Y de hecho, en general, en los años 60 comienza a despojarse un poco los templos de imágenes precisamente para enfocar la iluminación, la fe en particular, la cosa más de estar en contacto contigo mismo, que es un poco lo que ocurre con muchos templos, la Catedral de Brasilia, por ejemplo. A mí me tocó visitar esta iglesia siendo muy niña, acompañando a mi Norita en Arauco. Y de verdad, por eso me acordé del platillo volador, porque entrar era como estar adentro, o yo imaginaba que así sería estar dentro de un platillo volador, y es bien impresionante, ¿eh? Sí.
estar ahí y claro, me acuerdo que hice este ejercicio de estar así y hacer esto. Claro. Es que provoca eso. Y es muy, muy impactante. Y de hecho ese mismo efecto, qué bueno que lo mencionas, porque también se puede sentir en la San José, en Lincoyán con Maipú. Como Sí. es una planta cuadrada y se encuentra todo casi una vista muy panorámica, para pararte en el centro y apreciar el cielo, lo que tienes a tu lado. Claro que con mi Nurita tenía que estar calladita. Sí, claro, de verdad. Que no dijeran que no me paran a jugar a nada. Y eso a veces es complicado. ¿Qué pasa con las iglesias también en esta época? Porque sin duda que con esta apertura ya comienzan a entregar servicios a la comunidad, incluso más allá de lo religioso, digamos, lo eclesiástico 100%. Se abre incluso en ayudas para tragedias, para momentos difíciles, para Son reunir. sedes sociales. Exactamente. Y me imagino que eso también viene de la mano con los espacios que se van haciendo más amigables. Exactamente, o sea, tanto en Arauco y otros casos que vamos a ver más adelante, esa idea del rol social de la iglesia, el rol de compartir principalmente, celebrar cumpleaños, bautizos, celebraciones diversas, etcétera, de colegio, liceo, etcétera, siempre está presente. Hay un valor social de estos espacios. De hecho, mucha gente que quizás no profesa la claro. fe, pero sí va a alguna siente un actividad. aprecio, claro, y siente un aprecio porque detecta que ese espacio, ese edificio, tiene una trascendencia, una relevancia dentro del pueblo en particular. Bueno, sigamos avanzando en las imágenes para seguir conociendo Sí, el por trabajo supuesto. de la Facultad de Arquitectura Sí, la de escuela la de Pontificia, la ¿no? Pontificia, justamente. De Valparaíso, la PUCB. La PUC. Seguimos ahí mismo, ¿no? Qué No, hermoso. pero esta es otra. Porque curva. también tiene ese También redondo tiene la curvita, fíjense. y las ventanas arriba. Y las ventanas y la estructura metálica. Esto es Florida. No, pero esta Florida, está- qué linda Florida, Florida. una Todavía comuna está. preciosa. Saludos a Florida. Saluda a Florida justamente. Todavía está. Todavía está, de hecho esa foto la saqué el año antepasado. ¿Es pequeña o tiene un efecto de la fotografía? No? Es un efecto de la fotografía, es muy similar en proporciones a la de Arauco, solo que en este caso la parroquia de Florida no está frente a la plaza, está como frente más o menos, pero la plaza de Florida es bien especial porque está en pendiente. Sí. Entonces, Es que como que Florida entero está... Florida entero está en una pendiente. De sí. hecho, tú tienes la Saludos, plaza, Florida. ahí arriba hay un liceo, ¿cierto? Te das la vuelta y vas subiendo por la pendiente y te encuentras con la parroquia. Es preciosa, tiene algunos detalles similares, pero al mismo tiempo distintos. También se nota la mano del profesor Arturo Baeza. Sí. Y lo interesante de este caso, bueno, es su forma, su solución, su emplazamiento, como engaña al ojo también estando en esta terraza. Sí. Preciosa. Oye, me encanta cómo jugó con la dirección en la que puso las maderas, porque Sí. eso también... O sea, imagínate, estas de acá, ¿cierto? Van distintas, Sí. van en diagonal a las de la fachada, y eso ya te da como ese efecto de que se va abriendo Claro. la iglesia, ¿no? Claro, Que hay está una- un poquito con un corte... La perspectiva, va Sí, ¿no? viéndose la Qué perspectiva, maravilla. el campo visual es realmente notable. Y eso lo mantiene porque el anterior era al otro lado, era hacia adentro y ahora esto es hacia afuera. Claro, justamente. Bueno, y estos son dos casos, Arauco, Florida. Pero en realidad fueron 7 las capillas, los templos que desarrolló la Pontificia. Tenemos el caso de Corral y de Puerto Montt, desarrollados por José Vial, y después Arturo Baeza, que trabaja principalmente en la zona del Biobío, con un caso de Legu, que lamentablemente fue demolida, fue transformada completamente. Un caso en Arauco, el caso de Florida, en Curanilahue, donde también se encuentra el formato de esta iglesia, conocida como la iglesia Galpón, porque básicamente es una estructura metálica cubierta, pero también se desarrolló una en Concepción, específicamente en la comuna de San Pedro de la Paz. San Pedro de la Paz es una comuna que tiene, bueno, una historia bien importante, ¿cierto? Asociado a lo residencial, las viviendas, etcétera, pero se encontraba el santuario de la Virgen de la Candelaria, un edificio muy antiguo que sufrió los daños del terremoto del 39 y por supuesto del 60. Se tuvo que demoler el santuario y ahí ingresa la Pontificia Universidad Católica con su propuesta de reconstrucción de este templo. ¿De qué año es esta imagen? Esta imagen debió ser posterior al terremoto del 60 porque es parte del archivo histórico José Vial, Ok. que está presente, se puede buscar en Flickr. O donde sea, sí aparece- quedó más o menos después del terremoto. Claro, yo creo que esta foto fue porque se ven varios daños en la Sí. cubierta y se ve el edificio muy ya dañado, por supuesto. ¿Y qué pasa? Se demolió, se limpió el terreno y comienza la construcción de este nuevo templo. La prensa de la época celebraba esta extraña construcción que estaba apareciendo en la ¿Por qué ribera. extraña? Porque no era una iglesia tradicional, ni siquiera seguía el formato de lo que pasó en Florida o Arauco. Parece un barco. Mucha gente le llamaba barco, otros decían que era como una especie de como tambor. Hay muchas crónicas que hablan de cómo los niños también apreciaban esta forma tan inusual de arquitectura. Y ojo, es una construcción de madera. Tenía un sistema constructivo en madera y claro,
nuevo estilo, hablaba por ejemplo el de acá, notable perspectiva. Notable perspectiva. Exacto, ¿no? Es de verdad una iglesia bastante Villa San interesante. Sí, se hablaba mucho de la Villa San Pedro porque en los años 60 San Pedro experimentó un proceso de modernización tremendo. Se construyó la villa por la Corvi, Sí. aparecen otras construcciones, digamos, dispersas en San Pedro, lo que conocemos como San Pedro Viejo, y entre medio también la nueva Candelaria. Ahora mira, acá está el detalle de lo que se explica respecto de cómo va a ser esta nueva capilla, ¿no? Porque claro, dice, una de sus naves se repite hacia los lados, dándole una configuración especial al templo, tendente, según la técnica, a hacer de la ceremonia de la misa un acto de mayor comunión entre el sacerdote oficiante y los fieles. Sí. O sea, volvemos como- al concepto de la cercanía que se buscaba, ¿cierto? A través de la arquitectura. Claro. Quitarle esto de tan ostentoso, el cura tan lejos de los fieles, Exacto, ¿verdad? exacto. Todo como muy ceremonioso, parsimonioso, más cercano ahora. Es básicamente, claro, buscar una sensación de comunidad, algo absolutamente acogedor, y la madera también jugó un papel fundamental. O sea, en el interior, bueno, desde afuera tú ves la distribución de la madera, igual fíjense cómo están puestos los palitos. Es que es como, yo tengo la sensación de que es como que son dos manitos ahí que están o apuntando, digamos, hacia el cielo, o en este caso hacia la cruz. Y la cruz, fíjense también la forma que tiene. Eso tiene muy similar a lo que pasó en Arauco y Florida. La forma mucho más moderna, por supuesto, de la cruz. La geometría que tiene, las ventanitas que se dispusieron, esos rectángulos Ahí con la está, diagonal, claro. claro que uno lo puede ver ahí en la fotografía Ahí Ahí se interior. aprecia, claro. Exacto. Y la geometría que yo encuentro que, bueno, claramente esto no lo vimos porque fue demolido en los años 80, este edificio, lamentablemente. Estaba muy deteriorado por las lluvias y se tuvo que demoler. Y se construyó un nuevo templo, pero la geometría de esta parroquia fue Y espectacular. desde la construcción del desarrollo tecnológico de la época, la técnica, ¿fue un desafío hacerla? Claro, o sea, primero que nada construir de esta manera, usar la madera para ese propósito, de curvarla un poco, de generar esta geometría tan inusual, de hacer estos quiebres y por supuesto un edificio religioso que pudiese generar esa sensación o un espacio de cobijo principalmente. Sí. Y yo traje una cosita acá, Una cosita. sí, muy importante, que es esta revista AUCA, de la revista de arquitectura más importante en la historia de Chile. El número 13 de 1968 fue dedicado a Concepción. Mira. Y lo que se utilizó para la portada fue una vista de... Ah, no, estoy al revés, ahí sí. Ahí está. De la, Ahí la anoté. Ahí la anoté. justamente aparece el santuario de la Candelaria y además en el interior aparece un reportaje completo de este edificio que claramente dejó una huella importante. Aparecen fotografías, la planta, aparece un reportaje súper completo de la labor Qué pena no también se de pudo la... mantener. Sí, fue bien controversial. ¿Lo pueden Oye, ver? mira, perdona, pero Sí, aquí adelante. se ve claramente, y creo que es lo que más me gusta de esta nueva forma de arquitectura de iglesias, respecto de la cercanía de la mesa donde está y donde se oficia la misa, ¿cierto? Por parte del sacerdote. Mira, ahí que se ve como con brillo, pero ahí. Viste que está aquí. Y es solo un peldaño. No es más que el peldaño lo que lo aleja de las primeras bancas donde se sientan los fieles. Y creo que eso se logró mucho con la arquitectura que hemos revisado hasta ahora al menos, ¿cierto? Esa nueva forma de la Iglesia Católica particularmente, porque claro, no deja de ser interesante cuando uno llega a ver las antiguas iglesias con estos altares que tienen, pucha, como 5 niveles. Exacto. Es súper ostentoso y es bonito de conocer, pero me imagino yo, siendo, que no lo soy, fiel de la Iglesia Católica, de igual manera sientes esa como lejanía, ¿no? Claro. Y manteniendo el respeto por la zona, porque aquí incluso está la foto del contexto en el cual está ubicado y juega muy bien con el sector, no como, por ejemplo, lo que pasa en Chiloé con el tema del mall. Juega también con el espacio, no lo daña, es parte de... Es parte de justamente, eso es súper importante lo que menciona Luis, de cómo se relaciona muy bien con la ribera del río. Es que es de cómo- madera aparte, pues. Sí. La madera, ¿no? Sí, la madera es fundamental. Él se veía como un arbolito más casi. Claro, está Claro, sí. Bueno, hace muchos años hicimos un proyecto junto a Rodolfo Arteaga sobre iglesias de Conce y me acuerdo que entrevistamos a algunos vecinos del sector, muchos que conocieron la capilla, cuando se demolió se quedaron con trocitos de madera. Ah, claro. Hicieron crucifijos y se los llevaron para su casa porque también se generó algo muy cercano. Y además, en la capilla, en particular el santuario, funcionó como centro social.
se hacían justamente otros eventos más Y allá perdón, de lo... sin faltarle respeto, por supuesto, a la Iglesia Católica, pero en una época donde había mucho más fervor por la Iglesia Católica, había mucha más conexión también con esa institución, a la diferencia que podría ser hoy día la relación entre la Iglesia Católica, en este caso, y la ciudadanía. ¿No? Y además había una experimentación arquitectónica también que quedó presente, porque lo que pasó en los años 60 con la iglesia en particular se contagió. La arquitectura de las iglesias protestantes también tuvo una modernización, y vamos a hablar justamente de eso en algún momento. Cómo aparecen nuevas iglesias bautistas, cómo aparecen nuevas iglesias metodistas absolutamente modernas e interesantes. Y bueno, la iglesia fue demolida en los años 80 y se construyó el actual Templo de la Candelaria, que es fabuloso. O sea, también es una obra que, si bien no es de madera, es mucho más grande en altura y dimensión, es un edificio que, a mi juicio, es una obra de verdad preciosa. O sea, Oye, creo que de todas las iglesias que hemos revisado en este espacio de historia arquitectónica, esta imagen es la que más me ha gustado. O sea, esa mezcla de este ladrillo con la madera, el concreto de la mesa aquí, exacto, sí, con la muy madera, sencillo. Qué hermoso. Todo lo y que, el metal. El metal, siempre presente. El metal presente. Y mucha luz. Muchísima luz, la luz fundamental, ¿cierto? Como ingresa adentro del templo, también la perspectiva que tiene desde la calle, que es súper importante, y al mismo tiempo desde el río, o sea, la posición de estar en el borde del río, o sea, es una cosa súper importante que no la podemos dejar de vista, o sea, estamos en un río histórico, la frontera, ¿cierto? Todo lo que conlleva el simbolismo del río Biobío, y que pueda tener una obra de arquitectura tan notable como esa. Bueno, aquí se pensó quizás un poquito mejor en la materialidad de la infraestructura, justamente por eso, no estamos en la ladera del río, la humedad, en un sector donde llueve mucho. Y ahora, recordemos también que después del 60 cambió la normativa también de la obra de construcción para que perdure mucho más, antisísmica, en fin, hubo todo un cambio Bueno, también. en los años 80, esta iglesia representa muy bien la arquitectura de los años 80. Aparecen otros templos como Nuestra Señora de Lourdes en Pedro de Valdivia, obra de Gabriela González, Pedro Tagle y Ernesto Vilches, y la Candelaria, nueva Candelaria Uno se pasa inserta. siempre por fuera. Sí. Uno siempre pasa por fuera, es una guía muy importante. Y es bellísimo, y yo ahora la acabo de ver por dentro. Sí, cuando tú te paras justamente desde la parte, o sea, te acercas más a ver esa torre, a ver la torre en particular y ver cómo ingresa la luz, es realmente notable. Y bueno, esta obra es del arquitecto Cristian Prado, que lamentablemente nos dejó hace ya una semana más o menos, pero dejó un legado arquitectónico notable. Él establece una oficina que sigue trabajando, por supuesto, de la mano de su hijo, que le mandamos un saludo muy grande, gran profesional, y una oficina que sigue desarrollando proyectos, y Cristian Prado siempre fue un poquito más allá también, dentro de lo residencial, lo comercial, lo inmobiliario y también, por supuesto, lo religioso. Es tremendamente moderno lo que hace, muy moderno y con materiales que son súper clásicos, o sea... La piedra, además ese es otro tema, ¿no? La piedra en la iglesia católica también tiene un... Sí, hay algo ahí en la piedra que llama, cautiva, encanta a la gente. Me encanta. Y a pesar de que uno lo ve así en esa fotografía y dice, pero y esa cuestión es oscuro por dentro, no tiene ni una ventana, de todas maneras por dentro es muy luminoso, logra eso también. Eso es lo bonito de la arquitectura, cuando tú ves, a mis alumnos en taller siempre les digo, una cosa es lo que ustedes vean desde afuera y otra cosa es lo que ustedes están adentro, cómo se construye una espacialidad, y esa se construye con los materiales, cómo direccionas la luz, la sombra y el efecto que tú como persona recibes. Claro, porque tú perfectamente podrías decir, oye, está construido en piedra y metal, oye, pero qué frío, qué poco acogedor, y es todo lo contrario, o sea, lo que veíamos en las imágenes es muy realmente muy acogedor. Y ojo, que no es solamente el templo en sí, sino todo el contexto, o sea, el entorno, perdón. Claro, porque hay jardines, ahí están los salones parroquiales, hay un montón de otros recintos alrededor, los baños, todo muy bien pensado, todo muy bien diseñado. Y ojo, que tanto esta parroquia como la anterior de la católica tomaron de base también ciertos lineamientos del templo más antiguo. Entonces igual hay una comunicación implícita de los tres templos, cómo fueron dialogando entre sí. Ahora, vuelvo a la pregunta que quería hacer anteriormente respecto de la materialidad. ¿Hubo ahí quizás un error de lectura en la infraestructura anterior? Por la madera, tú nos decías, se tuvo que demoler, lamentablemente, claro, por el daño. Sí, quizás no se pensó tanto en el territorio en el que se estaba construyendo. Yo creo que, claro, había otro factor y además no habían químicos ni protectores como lo tenemos, como hoy en día existen. O sea, hay muchos elementos aditivos que efectivamente protegen la madera. Tal vez eso en los años 60
si se hubiese protegido, si se hubiese preservado tal vez de otra manera, se hubiese podido preservar este edificio. Por lo menos hemos ido aprendiendo en algunos casos, en otros lamentablemente no se ha aprendido, pero es lo que tú también nos vienes a enseñar siempre para poder tener una linda mirada hacia el futuro y por supuesto esa linda mirada tú también la quieres llevar a nuestras calles. Hay caminatas también que se van sumando. Usted está todo un kung fu. Este sábado 14 a las 10:30, nueva caminata. Tiene un valor de 5.000 pesos porque incluye unas postales preciosas que desarrolló la editorial 2 Tercios con arquitectos, artistas locales que dibujaron edificios icónicos de Concepción. Así que hay 20 cupos, ojalá que se llenen pronto, sí. Porque esta caminata va a ser súper interesante. ¿Por dónde? Vamos a andar por el centro, no voy a dar spoiler, pero la idea es poder ver edificios tan emblemáticos y del cotidiano, desde la remodelación catedral hasta el mercado. O sea, cosas que pasamos todos los días por ahí, pero donde se mezcla historia social, historia, digamos, del arte, historia política, económica, de los negocios y almacenes del ayer. ¿Zapatos cómodos? Zapato cómodo, agüita y ojalá bloqueador, justamente. Sí, y sombrerito. Muy importante. Sí. Bueno, Luis, como siempre, muchas gracias. Le devuelvo aquí su revista. Ay, no, pues nada. Aprovechamos ahí de darle su abrazo correspondiente por el cumpleaños. Muchas gracias, como siempre, por haber venido a conversar acerca de estos temas tan importantes. Y un saludo muy grande al arquitecto Patricio Morgado Uribe, que fue que en la década de los 90, él es profesor de la Universidad del Bío Bío, y él en la década de los 90 hizo un número muy especial de las 7 capillas del sur de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Una maravilla. Sí, gracias a él, de hecho, se abrió todo este campo de la investigación religiosa, así que un saludo al Pato Morgado. Bueno, gracias por habernos acompañado, Luis. Tú, como siempre, este espacio lo puedes revivir en canal9.cl, 9 de la mañana con 52 minutitos.